Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a iniciar con el estudio práctico acerca de lo que son los productos notables en esta clase práctica que tenemos para la fecha de hoy. Vamos a entrar de lleno a conocer cada uno de los casos de los productos notables que estamos estudiando, los principales de ellos. El primero es el cuadrado de la suma de un binomio. Recordemos, un binomio es cuando tenemos dos términos algebraicos separados por un signo positivo, en este caso, ¿verdad? Como nos dice suma. Entonces significa que es un binomio que está, pues, separado con signo positivo y que están elevados al cuadrado. Conozcamos cuáles son las reglas de solución. Pues el ejemplo clásico que nos presentan acá es a más b elevado al cuadrado. Esta es una multiplicación indicada, quiere decir que vamos a multiplicar a más b por a más b. Eso no significa que hay que hacer la multiplicación, por eso se nos dan estas reglas para hacer o hallar el resultado por simple inspección. Veamos entonces cuál es la regla para resolver el cuadrado de la suma de un binomio. Acá nos dice que el cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término. Recordemos el primer término en este caso sería a más el doble producto de ambos términos. O sea, vamos a multiplicar a por b y ese resultado lo multiplicamos por 2 y más el cuadrado del segundo término. Muy bien. Ahora vamos a realizar acá un ejemplo ya con pues números ya dados, con un binomio establecido, que en este caso es 5x más 7. Esto lo vamos a aplicar con este producto notable y sus reglas específicas. Bueno, acá tenemos por partes. Primero, elevamos al cuadrado el primer término. En este ejemplo, el primer término es 5x. Significa que voy a multiplicar 5x por 5x, que me da un 25x al cuadrado. Ahora, el doble producto de ambos términos. Doble quiere decir por 2, ¿verdad? Vamos a multiplicar el primer término 5x por el segundo término que es 7. 5 por 7 nos daría 35. 35x. Este resultado lo multiplicamos por 2, lo cual nos da un valor de 70. O también podría ser 2 por 5, 10, por 7, 70x. Nos da el mismo resultado. Recordemos que la multiplicación es conmutativa y podemos hacerlo ya sea de una o de otra forma, que el resultado no se va a alterar. Y el tercer resultado, o sea, para formar el trinomio, sería el cuadrado del segundo término. Entonces, el segundo término, en este caso, es 7. Multiplicamos 7 por 7, nos da 49. Entonces, tenemos que nuestro resultado final es 25x al cuadrado más 70x más 49. Muy bien, pasemos ahora a conocer el siguiente producto notable. Ahora es cuadrado de la resta de un binomio. Si el anterior era suma, ahora este es resta. Entonces significa que está dividido, o perdón, separado por el signo negativo. Pues las reglas son exactamente las mismas. La única gran diferencia es que en este trinomio el segundo término, presten atención a esto, el segundo término va a ser con signo negativo. En el anterior todos eran positivos. Acá el primero es positivo, no lo escribimos porque se sobreentiende que es positivo. El segundo negativo y el tercero es positivo. La regla es exactamente lo mismo. Pasemos de una vez al ejemplo. El binomio que tenemos acá es 3x menos 8y al cuadrado multiplicado por el mismo, ¿verdad? Porque es al cuadrado. Bueno, entonces aplicamos la regla, dice cuadrado del primer término. El primer término es 3x, multiplicamos 3x por 3x, lo cual nos da 9x al cuadrado. Ahora va a ser menos, atención a esto, menos el doble producto de ambos términos. Bueno, multiplicamos entonces 3x por 8y al cuadrado. Ustedes dirían, pero profe, ¿son diferentes y se pueden multiplicar así? Sí, se puede multiplicar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues para hacer eso decimos 3x por 8y, pues nos daría 3 por 8, 24. 24xy al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por 2. Entonces, cuando multiplicamos 24 por 2 nos da 48. Entonces tenemos 48xy al cuadrado. Recordemos que cuando multiplicamos dos letras totalmente diferentes o variables, como le llamamos en álgebra, lo único que hacemos es unirlas acá, ¿sí? Las unimos nada más.
Y el tercer elemento sería el cuadrado del segundo término. El segundo término es 8y cuadrado, lo multiplicamos por sí mismo y nos da 64, porque 8 por 8, 64, y al cuadrado por y al cuadrado, pues como la base es la misma, copiamos la base y se suman los exponentes. Entonces, por eso nos da a la cuarta. Entonces, nos da un resultado final de 9x al cuadrado menos 48xy al cuadrado más 64y al cuadrado. Pasemos ahora al siguiente producto notable, que es el de el producto de la suma por la diferencia. ¿Por qué le llamamos así? Pues porque están separadas acá las multiplicaciones, porque en el primer binomio hay un signo positivo que separa a los dos términos, y en el segundo binomio esos dos términos están separados por signo negativo. Por eso es producto de la suma por la diferencia. Algunos le agregan de dos cantidades, ¿verdad? O sea, de un binomio. Bueno, ¿cuál es la regla general? Dice, la suma de dos términos multiplicada por su diferencia es igual a el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Pues en este caso sería A. Entonces, eso lo elevamos al cuadrado, o sea, A por A al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, ¿sí? Ahora el segundo término también lo elevamos al cuadrado o lo multiplicamos por sí mismo, pero recordemos como más por menos nos da menos, entonces por eso b por b al cuadrado, por eso siempre, siempre el resultado del producto de la suma por la diferencia de dos cantidades siempre va a estar separado con signo negativo. Y atención a esto que están los dos términos elevados al cuadrado. Este es el producto notable que tiene la regla más sencilla de poder resolver. Veamos un ejemplo, por favor. Ahora veamos 4x más 9y por 4x menos 9y. Veamos entonces, estos signos siempre van a ser así, ¿verdad? Contrarios, positivo, negativo. Puede ser que esté al contrario, primero que sea negativo y luego positivo, pero no pueden ser los dos negativos o los dos positivos. Bueno, aplicamos la regla, dice cuadrado del primer término. El primer término es 4x, entonces multiplicamos 4x por 4x, nos da 16x al cuadrado. Ahora, los segundos términos también los multiplicamos entre sí. 9 por 9 nos da 81, 81y al cuadrado. Muy bien, tenemos ya el resultado del primer término elevado al cuadrado y el segundo término también elevado al cuadrado. Estos dos los traemos para acá y los separamos con signo negativo. Entonces nos queda el resultado 16x al cuadrado menos 81y al cuadrado. Bueno, ahora pasemos al siguiente producto notable, que es producto de binomios con un término común, ¿sí? Ahora vamos a ver que acá en este caso estos signos pueden ser los dos positivos, los dos negativos, o uno positivo y uno negativo, o al contrario, un negativo y un positivo. O sea que pueden haber cuatro variantes en este producto de binomios. Bueno, veamos ahora la regla. La regla nos dice que el producto de dos binomios de esta forma que tienen en común, pues un término es igual a multiplicar los términos comunes. Bueno, veamos antes de seguir avanzando con las reglas. Primero es que saber que eh, este término X representa un término que es igual en los dos binomios. Entonces, a esto le llamamos término común y estos dos son diferentes. Entonces, algunos le dicen términos diferentes, términos no comunes o términos distintos, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla nos dice el cuadrado del término común. Bueno, entonces, los términos comunes se multiplican entre sí y nos van a dar, entonces, aquí en este caso, un x cuadrado. Podría ser y, entonces, si los dos son y, entonces sería y al cuadrado, ¿verdad? Va a depender de la variable. Luego, la suma de los términos no comunes multiplicados por el término común. ¿Cómo se entiende esto? Quiere decir que estos dos, que son los términos no comunes, se suman. Pero ojo a esto, si los dos tienen el mismo signo, pues obviamente los vamos a sumar porque la ley del signo nos dice signos iguales se suman. Pero si los dos tienen signos contrarios, entonces en este caso sería una resta. Hay que prestar mucha atención a eso porque para así evitemos errores. Entonces sumamos o restamos los dos términos no comunes y lo multiplicamos con el término común. En este ejemplo que estamos usando sería 2 más 7, 9, 9 por x, entonces sería 9x, ¿verdad? Ahora el producto de los términos no comunes. Luego, entonces, para formar el trinomio, multiplicamos los términos no comunes.
2 y 7, pues nos daría 14. Ahora, tomemos en cuenta también los signos. Más por más nos da más, pero si sería contrarios, entonces siempre nos va a dar negativo, si son opuestos los signos. Pero si son iguales los signos, siempre nos va a dar positivo. Entonces, en este caso, el resultado sería de multiplicar x más 2 por x más 7, x al cuadrado más 9x más 14. Muy bien, ahora veamos uno de los productos últimos que tenemos en este estudio, que es el cubo de un binomio. El cubo de la suma, porque hay también de la diferencia de dos términos, es igual al cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo término. Muy bien, yo sé que esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Para aprendérselo, pero lo vamos a visualizar mejor con un ejemplo para que entendamos bien cuál es el algoritmo específico para solucionar este producto notable. Bueno, tenemos este ejemplo, 2x más 4y al cubo. Significa que este binomio pues sería como multiplicarlo 3 veces, ¿verdad? Pero eso nos llevaría mucho tiempo. Para eso entonces se han creado estas reglas para poder resolverlo. Entonces primero tenemos el cubo del primer término. Significa que este 2x, que es el primer término, lo tengo que multiplicar 3 veces por sí mismo. Y al multiplicar 2x por sí mismo, nos da 8x al cubo. Atención a esto, que no estoy diciendo es multiplicar 2x por 3, no, sino es 3 veces por sí mismo. Por eso que nos da 2 por 2, 4 por 2, 8. Y x se repite 3 veces, copio la x y sumo sus exponentes. 1 más 1 más 1 me da 3. Bueno, ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? Aquí lo que parece un poco enredado, pero veamos cómo está. Dice el triple del cuadrado del primer término por el segundo término. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, lo primero es elevar al cuadrado el primer término. 2x lo elevo al cuadrado, entonces significa que tengo que multiplicar 2x por 2x, me da 4x. Y ese 4x lo voy a multiplicar por 3. Eso significa el triple o el triplo del cuadrado. Entonces, primero tengo que elevar al cuadrado y luego multiplicarlo por 3. No al revés, porque si no me va a cambiar el resultado. Y luego, después de hacer esta operación de elevar al cuadrado y multiplicar por 3, lo multiplico por el segundo término. Entonces, por eso vemos acá que ya desarrollado, entonces tendríamos 12x por 2x sería 4x. 4 por 3 me daría 12x al cuadrado. 12x al cuadrado por 4y, que es el segundo término, me da 48x al cuadrado y. Muy bien, pasemos ahora al tercer término, porque este cubo de un binomio nos va a dar un polinomio de 4 términos, no como a nosotros que forma pues un binomio o trinomio. Aquí tenemos en la respuesta 4 términos. Pasamos ahora al inciso C, que nos dice el triple del primer término por el cuadrado del segundo. Muy bien. Veamos entonces acá, eh, volvamos a la regla en este caso, veamos. Dice triple del primer término por el cuadrado del segundo. Entonces, significa que ahora vamos a aplicar lo que aplicamos aquí, pues para el segundo resultado, ahora lo vamos a aplicar al contrario. ¿Cómo está eso? Significa que ahora este segundo término lo elevo primero al cuadrado. 4y por 4y sería 16y al cuadrado. Eso lo multiplico entonces por 3, ¿verdad? Y luego lo tengo que multiplicar por el cuadrado del segundo término. Aquí está, miren, dice el triple del primer término por el cuadrado del segundo. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Primero, multiplicar el primer término por 3 y luego elevar el segundo término al cuadrado y multiplicar ambos resultados. O también elevar al cuadrado el segundo término y luego multiplicar el primer término por 3 y multiplicarse entre sí. Así tenemos que, por eso que acá, por ejemplo, se multiplica 3 por 2x, nos da 6x y 4y por 4y me da 16y al cuadrado. Entonces 16
por 6 me da en total 96xy al cuadrado. Y para terminar, pues lo que tenemos que hacer es tomar el segundo término y lo que vamos a hacer es multiplicarlo 3 veces por sí mismo. Eso significa el cubo del segundo término. Entonces multiplicamos 4y por sí mismo 3 veces y nos da 64y al cubo. Muy bien, estas son las mismas reglas que tenemos que aplicar en lo que es la diferencia de un cubo. Es exactamente la misma regla. La diferencia es en cuanto a los signos, porque el primero siempre va a ser positivo, el segundo negativo, el tercero va a ser positivo y el último va a ser negativo. O sea, los signos van a ser alternados, ¿verdad? Positivo, negativo, negativo. Y en cambio, en la suma vimos que todos los signos son positivos. Eso es la gran diferencia que tenemos entre uno y otro. Muy bien, entonces de esa manera hemos compartido con ustedes este ejemplo del día de hoy.